La victoria de Bolsonaro no es algo normal. Lo que está ocurriendo en el Ecuador también no está dentro del marco del Estado de Derecho. Entonces, ese atropello jurídico para que la derecha vuelva a las presidencias de las repúblicas tiene como objetivo general implementar el modelo neoliberal. ¿Y eso qué quiere decir? Que el FMI se transforma en la principal fuente de financiamiento de los países. No obstante, también te aplica un modelo económico que no te permite el desarrollo, que siempre te va a mantener en la dependencia de quién, de quién te provee ese oxígeno. ¿Quién? Los Estados Unidos. Como te estaba comentando antes, ¿qué es lo que hace el FMI? El relato es, son corruptos, los perseguimos, los encarcelamos, quebraron el país. Por eso nosotros tenemos que buscar un auxilio. Gracias Estados Unidos por ayudarnos tanto, gracias FMI, y llega el FMI y le pasa la factura al pueblo. El Ecuador no necesitaba de este endeudamiento de 10.000 millones de dólares, que es casi el 10% del PIB del país, al igual que Argentina, que se endeudó en 57.000 millones de dólares con el FMI. Argentina voy a recuperar al Ecuador. O sea, los medios de comunicación mienten. Ellos o mienten, o omiten, o descontextualizan la información. Por ejemplo, los titulares en este momento hablan de la violencia correísta. Por favor, hay videos de militares invadiendo las casas de las personas, agrediendo a las personas en las casas. Tenemos ya un muerto, decenas de personas detenidas, miles de heridos. O sea, no puede ser que se justifique la violencia sobre ese aspecto. Entonces, los medios de comunicación lo que ellos hacen es crear matrices, crear sensaciones. La gente cree que está inmersa en un país quebrado, corrupto, que no tiene futuro. Entonces, ¿Qué sentido tiene el estado de excepción? El sentido tiene estado de excepción de darle absoluta libertad a que las fuerzas de seguridad puedan actuar de manera brutal en contra de la ciudadanía, que los medios de comunicación pueden decir lo que les dé la gana y que no sean fiscalizados. Y también una otra cosa muy importante, recordemos, el Parlamento ecuatoriano está cerrado. La Asamblea Nacional Ecuatoriana está cerrada. Es uno de los primeros actos cuando hay una dictadura militar, es cerrar el Parlamento. El Parlamento se cierra por decisión de su presidente. No que el presidente ordenó, pero son del mismo partido. Y hasta ahora hay una presión ya de diversas bancadas, no apenas la correísta, pidiendo la apertura de la Asamblea porque tienen que discutir, por ejemplo, el estado de excepción, que es inconstitucional. ¿Mera casualidad que esté cerrado el Parlamento ecuatoriano en este minuto o forma parte de un plan meticulosamente previsto? Es parte del mecanismo. Depender del FMI, esa es clave. Llama la atención cómo este paquete de medidas está directamente enfocado hacia el sector público, en su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué deja quieto al sector privado? Porque, primero, el sector público, si tú quiebras al sector público, si no das la salud pública gratuita y de calidad, la educación pública gratuita y de calidad, tienes que privatizarlo. Ellos quieren hacer es que alguien se quede con la utilidad de eso. Y esos son los mismos grupos empresariales, los banqueros, que en este momento reciben dentro de este paquete del FMI un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno... O sea que en la medida que se arrecia el paquetazo, hay un perdonazo. No, explícanos mejor eso. Mira, es tan ridículo lo que dice Lenín Moreno, que él dice que retira el subsidio a los combustibles porque necesita ingresos. El Estado está gastando mucho en subsidio. Son 1.3 mil millones de dólares en subsidio. Y le da un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. ¿A dónde está la matemática? No tiene sentido. O sea, es claro, los medios de comunicación no lo dicen. Son más de 2.000 medios de comunicación privados en el Ecuador que constantemente dicen que el gobierno está haciendo lo correcto. Obviamente esos medios de comunicación son de la banca ecuatoriana, son de las élites ecuatorianas que son las que van a ganar dinero y son las que están siendo perdonadas por esos 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno va a reducir el impuesto a la renta. La gran parte de la población ecuatoriana es exenta al impuesto a la renta porque no están en esa cuota. ¿Quiénes son los beneficiados? Los que deberían pagar más impuestos. Entonces, ahora, cuando me dices que está amenazando la dolarización en el país, ¿qué puedo interpretar yo? ¿Que está amenazando con que termine la dolarización en el país o con que se enraíce la dolarización en el país? No, que termine, que termine. Es muy delicado lo que está ocurriendo, porque si sale tanto dinero del país, al lugar de entrar, el país va a quebrar. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene capacidad de emisión de moneda. O sea, yo no puedo imprimir dólares. Yo dependo del dólar que venga de afuera. Entonces, necesito que una balanza comercial favorezca la entrada más de dólares que la salida. Y si Lenín Moreno continúa implementando mecanismos para que salga el dinero, porque él habla hasta el tema de la libertad del ecuatoriano de poder mandar el dinero hacia afuera. Claro, es que los beneficiados por esos 4.5 mil millones de perdonazos son los que tienen los dineros en paraísos fiscales para justamente no pagar impuestos. Dinero de corrupción, como es el caso ya denunciado anteriormente de INA Papers. Ahí la familia Moreno teniendo una empresa en paraíso fiscal y con 18 millones de dólares recibidos allá. Entonces,